Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Les habla el pastor David Bernal desde la ciudad de Sogamoso. Quiero compartir con ustedes en esta noche unos versículos de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, la palabra de Dios, la Biblia. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice la palabra: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Notemos que este versículo dice que Dios expresó en el Salmo, en Deuteronomio 31:6 y en Josué 1:5, el Señor expresó, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. Fueron palabras que el Señor le dijo a Josué, que así como había estado Dios con Moisés, también estaría ahora con Josué. Josué fue quien heredó el cargo que tenía Moisés. Después de Moisés, entonces lideró al pueblo de Israel Josué. Pero el Señor le recomienda que no descuide la palabra, que tenga confianza siempre en Él. Y le dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, por cuanto Dios le dijo eso a Josué, tenemos muy claro que también nos lo dice a nosotros. Esto es algo que es muy importante en la palabra, que lo que Dios dijo a un hombre, a una mujer, a un pueblo, también lo podemos tomar para nosotros. Es decir, lo que el Señor dijo a alguien, hizo con alguien, también lo puede hacer con nosotros. Es para nosotros. Entonces dice aquí la palabra que porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Entonces notemos aquí, es una enseñanza muy grande en la palabra que podemos llamar la confesión de la palabra. Dice aquí entonces, que por cuanto el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, nosotros también, dice la Escritura. Es decir, la misma palabra nos autoriza a decir lo mismo que las mismas palabras que le dijo Dios a Josué, también nos autoriza para que las tomemos para nosotros. Bien, después de haber leído esta introducción aquí en Hebreos 13, 5 y 6, vamos a estar meditando en esta palabra, pero antes vamos a orar, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y sea de grande bendición para nuestra vida. Si cada uno de nosotros obedeciéramos la palabra, si cada uno de nosotros la pusiéramos en práctica tal como la recibimos, eso sería un cambio súper extraordinario en nuestra vida. A veces somos tardos para obedecer la palabra, es decir, para ponerle en práctica, pero oremos al Señor que Él nos conceda ser prontos para hacer lo que Él nos dice. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y Padre, en esta noche te pedimos con humildad que tú nos concedas el ser buena tierra para que esta semilla, que es tu palabra, produzca el fruto en nuestro corazón, el fruto para el cual tú la envías. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos que tú nos hables en esta noche, que edifique nuestra fe, Padre amado, que no sea un mensaje más, sino que sea algo que nosotros vamos a
amar esta palabra y a ponerla en práctica. Sí, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, a veces se ha criticado el mensaje de la confesión de la palabra. Algunos han argumentado en contra de este mensaje en cuanto a repetir promesas de Dios, es decir, estar declarando promesas del Señor. Por ejemplo, que si uno está enfermo, uno debe decir Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Cristo cargó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. O lo que dice 1 Pedro 24, que por cuya herida fuisteis sanados. Algunos argumentan de que esa es una confesión que no tiene realmente un fundamento, pero la palabra del Señor nos está mostrando aquí el fundamento. Nos está diciendo que por cuanto está escrito en la palabra, nosotros también lo podemos decir. Entonces, mire, la escritura que leímos aquí en Hebreos 13, versículos 5 y 6, nos aclara exactamente, digamos, el fundamento por el cual nosotros hacemos confesiones de fe. Es decir, ponemos en nuestra boca los dichos de Dios. Y aquí está claramente diciendo que por cuanto Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, nosotros, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, aquí la palabra nos está autorizando para que las palabras que Dios dijo a Josué, nosotros nos apropiemos de ellas y digamos, y podemos decir, así como Dios le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé, también nosotros decimos, el Señor es mi ayudador, no me dejará, no me desamparará, por lo tanto no temeré. Entonces, a esto nosotros lo podemos llamar el testimonio de la fe, ¿sí? Cuando una persona está hablando o sea, un cristiano, está poniendo continuamente en su boca los dichos de Dios, ¿sí? ¿Y cuáles son los dichos de Dios? Pues las promesas de Dios que encontramos en su palabra. Entonces, una persona que está continuamente hablando la palabra de Dios, poniendo la palabra del Señor en su boca, es una palabra que tiene fe, es una persona que tiene fe, ¿sí? Porque la fe se expresa por sí misma, ¿sí? O sea, una persona que tiene fe habla los dichos de Dios, tiene en su corazón los pensamientos de Dios y actúa de acuerdo a la palabra, ¿sí? Entonces, no es necesario que una persona esté diciendo, yo tengo una fe, yo tengo una gran fe. No, la fe se evidencia por las palabras que salen de la boca de esa persona. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando se encontró frente a ese hombre cojo de nacimiento, pues él dio testimonio de la fe que había en su corazón. Y sencillamente él había recibido la palabra de Jesús que en su nombre sanaran los enfermos. Entonces sencillamente él creyó que podía hacerlo y que tenía el poder para hacerlo. Y le dijo al hombre cojo de nacimiento, levántate, toma tu lecho y anda. Y él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y él tenía en su corazón las palabras de Jesús. Él tenía en su corazón esas palabras que Jesús hacía poco tiempo les había declarado, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y también recordó
y tenía fresco en su corazón cuando el Señor los mandó a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Entonces ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Y aquí pues se presentaba una oportunidad para manifestar el poder del nombre de Jesús y la fe que tenía el apóstol Pedro. La fe de Pedro se expresó a través de las palabras que le dijo al hombre cojo de nacimiento. Y le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Una persona que tiene fe habla la palabra de Dios. Habla los dichos de Dios, los pensamientos de Dios que están revelados en su palabra. Así se expresa la fe. La fe que tiene una persona, un creyente en su corazón, se expresa a través de poner en su boca los dichos de Dios. Por ejemplo, la salvación. La salvación comienza precisamente por una confesión de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. ¿Sí? Entonces notemos que para la salvación se requiere confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, que recibió el juicio de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y entonces nosotros confesamos esta verdad que acerca del Hijo de Dios y esta confesión nos trae salvación. Dice porque con Romanos 10, 9 y 10 dice que con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se declara, se habla para salvación. Es necesario confesar a Jesús como Señor. Y también dice la Escritura, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que abriere su boca y confesare su nombre, será salvo. Entonces la palabra de fe debe estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Y Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces se predica la palabra para que la gente luego pueda confesarla con su boca, ¿sí? Decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es mi sanador. Yo creo que la palabra del Señor dice que por sus llagas fui curado. Entonces, cuando uno está diciendo yo creo y lo está diciendo con su boca, esta es una confesión de fe. Esto es, con la boca se hace confesión para sanidad, para salvación. Nada en nuestro andar cristiano es tan importante como la confesión. O sea, volvemos al caso de Josué. Josué, para ser exitoso y para ser prosperado en todo lo que emprendiera, debía de tener la palabra del Señor en su boca y confesarla, decir, en su corazón y confesarla con su boca. Entonces, cuando hablamos de confesión, no estamos hablando no nos referimos a esa confesión religiosa que muchas veces conocemos y que la gente practica una y otra vez. Porque, pues, este es algo que la gente, cuando llamamos o mencionamos la palabra confesión, entonces la mente se va a esa parte religiosa que antes teníamos, de estar confesando los pecados ante un hombre, ¿sí? Ante una persona. Entonces, no estamos hablando aquí de esa confesión negativa de pecados. De hecho, estamos hablando de una confesión que debe hacerla el creyente. Y el creyente, notemos que ya ha sido perdonado, lavado por la sangre de Jesús.
Entonces no nos referimos a la confesión de pecados, de faltas, aunque esto es necesario. Dice que debemos confesar nuestro pecado al Señor, pero no estamos hablando de la confesión de pecados, sino de la confesión de la palabra. Confesión, en Hebreos 3:1 dice la palabra: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, ¿sí? De nuestra confesión, o también dice profesión. Confesión significa afirmación de una verdad bíblica que ocupa nuestro interés. Confesión es repetir con nuestros labios las cosas que Dios ha dicho en su palabra respecto a nuestra salvación, respecto a la salud de nuestro cuerpo, respecto a cómo son suplidas nuestras necesidades en Cristo. Entonces estamos confesando aquí es promesas que Dios nos ha dado para que a través de ellas tengamos nosotros bendiciones en nuestra vida. Las bendiciones que Cristo ha provisto a través de su sacrificio vienen a nosotros a través de confesarlas con nuestra boca, después de haberlas creído en nuestro corazón. Entonces debemos confesar para luego poseer, ¿sí? Primero se confiesa y luego se posee. Así es la salvación. Nadie puede ser salvo sin antes confesar a Jesús como Señor. Una vez que confiesa a Jesús como Señor, entonces tiene la salvación, ¿sí? Nadie puede recibir sanidad si primeramente en su corazón no cree que Jesús cargó su enfermedad y sus dolencias, ¿sí? Entonces es necesario primero creer y luego poseer. Entonces, ¿qué es la confesión? Confesión de la palabra de Dios, es decir, lo mismo que Dios dice en su palabra. Confesión es estar en común acuerdo con Dios. Es hablar el mismo lenguaje de Dios. Eso es confesión. La Biblia, es decir, sus mismas palabras acerca de nuestros pecados, enfermedades o cualquier otra necesidad que podamos tener, ¿sí? Repito que en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano, si hay un mensaje importante es este, de la confesión, porque este mensaje pues primeramente nos trajo la salvación, pero también la confesión de la palabra nos trae todas las demás cosas que necesitamos para la vida y la piedad, ¿sí? Y uno puede vivir siempre en victoria, ¿sí? Confesando la palabra. Uno puede vivir sano, ¿cómo? Confesando la palabra. ¿Qué palabra? Pues toda la palabra que habla acerca de la sanidad divina. Entonces uno puede vivir en salud si uno confiesa lo que dice Éxodo 15:26. Yo soy tu sanador, ¿sí? Yo soy tu sanador. Yo soy el Señor que te sana. También uno puede confesar lo que dice Isaías 53:4-5. Ciertamente Cristo cargó mis enfermedades y mis dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, cuando yo confieso esta palabra, estoy de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Esa confesión que hago es la confesión que el Señor toma para traer sanidad a nuestro cuerpo. Cuando uno confiesa, tan pronto confiesa la palabra, dice que Jeremías 1:12, que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. O sea, uno confiesa la palabra y la palabra que uno confiesa, Dios la apresura
para ponerla por obra. También en Hebreo dice que los ángeles son ministros suyos, que obedecéis a la voz de su precepto. Es decir, que cuando uno muchas veces proclama la palabra, los mismos ángeles Dios los envía para que esa palabra la cumplan en nuestra vida, la hagan. Porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Entonces, eso pone en actividad al reino celestial cuando confesamos la palabra. Cuando Satanás nos ataca, le decimos, y muchas veces el creyente se siente atacado por Satanás. A veces en sueños, a veces vienen sueños en donde aparece, digamos, accidentes, aparecen también a veces cosas que nos asustan y nos despiertan alarmados. Entonces entendemos que son ataques del enemigo. Entonces cuando esto sucede nos levantamos y decimos, en el nombre de Jesús, declaro que nada me dañará, que el Señor Jesús me ha dado poder sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Entonces eso está en Lucas 10:19, ¿sí? Porque el Señor ha dicho, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces uno confiesa la palabra y se acuesta y sigue durmiendo tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que ha confesado esa palabra y que esa palabra no vuelve vacía, sino que Dios opera con esa palabra. Y además la Escritura dice que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Entonces cuando uno siente esa opresión del enemigo, uno tiene que resistirle con la palabra, decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Escrito está, que te resistamos y yo te resisto en el nombre de Jesús. Y está escrito que huirá de nosotros. Entonces, cuando uno resista al diablo, tiene que huir. ¿Sí? Y uno resiste al diablo con la palabra y con el nombre de Jesús. También dice en Apocalipsis 12:11 que y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Uno puede también decir, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque yo estoy cubierto con la sangre de Jesús, yo estoy detrás de la sangre de Cristo. Y así como en Egipto el ángel destructor no pudo pasar la sangre de esos corderos que fueron sacrificados allí en Egipto y que fue puesta sobre los postes y el dintel de la puerta, entonces, y dentro estaba toda la familia, el ángel destructor, cuando vio esa señal de la sangre, pasó de largo y no hubo mortandad en las casas. Así también cuando uno dice la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, está uno declarando que la sangre de Cristo ciertamente nos ha comprado para Dios, que le pertenecemos a Dios, que estamos escondidos con Cristo en Dios, y el diablo no puede pasar la sangre. Téngalo por seguro. El diablo no puede pasar la sangre. La sangre de Cristo es poderosa. Por eso dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio, es decir, la palabra que confesamos, y por medio de la sangre del Cordero. O sea, todo se fundamenta, todo se fundamenta en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Jesús, allí en el Calvario. Entonces, cuando el enemigo trae temor, trata de meter temor en nuestra vida, uno saca la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y como dice el Salmo 112, versículo 8, 7 y 8,
Dice, no tendré temor de malas noticias. Mi corazón está seguro, mi corazón está confiado en Dios, no temerá. Y uno declara esa palabra, ¿sí? Cuando trate de sentir temor, declare el Salmo 112. Escriba esa cita si quiere. Salmo 112 dice que habla del hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Entonces no tendrá temor de malas noticias. Bueno, le leo aquí exactamente el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. ¿Cuántas ocasiones ha acontecido que suene el teléfono y el enemigo trata de ponernos un sobresalto y un miedo de que sean malas noticias? Antes de descolgar ese teléfono, antes de contestar, usted diga, no tendré temor de malas noticias. Renuncio a tener malas noticias. Y entonces, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Entonces, esta palabra uno la confiesa. Por ejemplo, le toman unos exámenes. El médico dice, tenemos que examinar o hacer una biopsia o hacer algo. Entonces, necesitamos tomar unas muestras de tu cuerpo. Y por general, cuando hay cáncer o algo así, o sea, para cerciorarse el médico de que hay cáncer o no hay cáncer en tu cuerpo, ¿sí? Pero muchas veces esa prueba lleva a las personas a esperar un resultado con un miedo terrible, ¿sí? Y bueno, ya me tomaron las pruebas y ahora espero el resultado, pero ese tiempo que pasa entre el tiempo en que le toma las pruebas y el resultado, a veces es un tiempo de mucho temor, de mucha ansiedad, de mucho miedo. Entonces confiese esta palabra. Salmo 112, versículos 7 y 8, no tendré temor. Tienes que decirlo así, no tendré temor, es decir, uno se apersona, se apropia de la palabra. No tendré temor de malas noticias, mi corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está mi corazón, no temerá. Entonces notemos que uno vence esos temores o también les decía, suena el teléfono y tenemos un hijo en otra ciudad estudiando y muchas veces ocurrió algo en esa ciudad o hay situaciones de marchas donde se presenta violencia y muchas veces nos imaginamos de que nuestro hijo puede estar involucrado allá y que le puede pasar algo y entonces comenzamos a experimentar un miedo, pero no, ese miedo se vence con la palabra, ¿sí? Hay situaciones cuando la persona llama, yo voy a llamar a mi hijo, resulta que se le quedó el teléfono al hijo allá en el apartamento y él está en otro lugar haciendo una tarea y usted marca y marca y marca y marca y no contesta. ¿Por qué? Porque se le olvidó, se le quedó el teléfono precisamente ahí y el enemigo toma ocasión para decirle no me contesta, algo le pasó y se llena su corazón de miedo y de angustia. Renuncia a eso. La palabra del Señor dice que no tendremos temor de malas noticias. Y si esa palabra está en nuestro corazón y la estamos declarando, créame que el Señor va a evitar que recibas malas noticias, ¿sí? Entonces es una forma en que vencemos a Satanás. Notemos que ese temor es un miedo directo del diablo. El diablo quiere meter temor porque cuando el diablo logra meter temor en tu corazón,
ya ha abierto una puerta. O sea, tú le abriste una puerta y entonces te puede hacer daño. Así que renuncia a sentir temor. Bueno, entonces como empezamos aquí con Hebreos 13, 5 y 6, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, porque Él dijo, no tendré temor de malas noticias, nosotros también podemos decir confiadamente, no tendré temor de malas noticias, mi corazón está asegurado, confiado está en Jehová, no temeré, renuncia. Y le dice al diablo, apártate de mí, Satanás. Vete con tu temor a otro lado porque yo no acepto temor de malas noticias. Bueno, es muy importante. Nos liberamos de una ansiedad terrible cuando nosotros lo hacemos. Y toda esa victoria nos la da la palabra, ¿sí? Y Dios es el que nos está diciendo en su palabra que podemos hacerlo, podemos repetir. Ahora, notemos que cuando el Señor Jesús, cuando el enemigo vino a tentar al Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días en el desierto, dice que vino el tentador. Y conociendo que Jesús tenía hambre, entonces le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor, ¿qué le contestó? Le contestó, escrito está, es decir, confesó la palabra, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos de hacer, confesar la palabra. ¿Qué palabra confesó? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces notemos que la importancia de la confesión, no hay que subestimar la confesión. No te dejes convencer de aquellos que dicen que no tomemos la palabra de esa manera. Pues el Señor Jesús la tomó de esa manera. El Señor venció a Satanás tomando la palabra y confesando la palabra. Dice aquí en San Mateo, en la tentación, dice, eso está en Mateo capítulo 4, la segunda parte dice que el diablo insistió y usó la palabra del diablo para tentar a Jesús, ¿sí? Porque el diablo también conoce la palabra y la usa. Así que no siempre que se mencione en la Biblia significa que Dios está usando la palabra. El enemigo también puede usar la palabra para tergiversarla y ponernos en tentación. Entonces hay que tener discernimiento y dice la palabra aquí, que el diablo le llevó y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y fue contundente. Mire, el diablo le estaba tentando, pero estaba escrito en la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa palabra se la dijo Jesús al enemigo. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno. Y por último, la tentación dice que lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré, ¿sí? Todos estos reinos te los daré porque a mí me han sido entregados. Y ciertamente aquí está manifestado que una verdad bíblica, y es que los reinos de la tierra están bajo el maligno, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque por la desobediencia de Adán, entonces el dominio que tenía Adán sobre la tierra para gobernar, lo cedió a Satanás. Y entonces el diablo ha tomado el dominio, por eso es que tiene la tierra así como se encuentra actualmente, llena de
desigualdades, de violencia, de anarquismo, de inmoralidad, de sensualismo, de tantas cosas, la tiene llena de demonios. Entonces, el Señor, cuando el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra, el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Notemos que la pretensión de Satanás era darle todos los reinos de la tierra a cambio de que Él le adorara, ¿sí? Pero el Señor le dice: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y la adoración qué es? Es doblar las rodillas delante de Dios. Y la adoración solamente es debida a Dios, así que no podemos doblar nuestras rodillas ante ningún ser humano, ¿sí? Notemos que el apóstol Juan, cuando recibió la revelación del Apocalipsis, entonces al ver al ángel que le había mostrado todas estas cosas, se postró ante él, pero el ángel inmediatamente le levantó. Le dijo: no te postres ante mí, levántate, porque yo también soy servidor de Dios, soy consiervo tuyo. Así que levántate, adora solamente a Dios. Y no debemos de adorar a nadie más, solamente a Dios. Adorar, repito, es doblar las rodillas ante una persona o ante un rey, ante alguien. Pero la Escritura nos enseña que debemos de doblar nuestras rodillas es ante Dios, ¿sí? Ante Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, pero aquí estamos tomando el tema de la confesión. Entonces, notemos que Jesús confesó la palabra, lo que estaba escrito. Entonces, que nadie te diga que no puedes confesar lo que está escrito, ¿sí? Si yo tengo una necesidad, entonces sé que Abraham dijo: Dios proveerá. Entonces yo tengo todo el derecho de decir exactamente lo mismo. Si Abraham dijo Dios proveerá, pues yo también lo digo, Dios proveerá. Y precisamente yo he tenido muchas experiencias de provisión de Dios. ¿Por qué? Porque he dicho Dios proveerá. Y efectivamente, cada vez que he dicho Dios proveerá, Dios provee, ¿sí? Y hasta el momento no me ha hecho falta nada, porque en caso de necesidades, de cosas, yo declaro esta palabra: Dios proveerá. Y me hablan de dinero, me hablan de cosas, bueno, en su momento Dios proveerá, ¿sí? Él no llega tarde, Él provee. Entonces, yo he tenido esa experiencia de ver la provisión del Señor, pero lo he confesado con mi boca, ¿sí? Y en cuanto a la sanidad, pues también, yo he declarado, si aparece alguna dolencia en mi cuerpo, porque también he experimentado dolencias, ¿sí? Y cuando llegan dolencias, pues yo las derroto, las venzo con la palabra del Señor. Digo, aparte, dolor, en el nombre de Jesús, fuera. Y sacudo ese dolor, es decir, con mi mano, si es una rodilla que me duele, paso mi mano ahí como limpiando algo, y dice: fuera, en el nombre de Jesús, fuera. ¿Sí? Si una vez me dolían estas articulaciones de mis manos, entonces hice esto: de articulaciones en nombre de Jesús, les ordeno que sean libres de dolor, y dolor fuera, espíritu de dolor fuera, en el nombre de Jesús. Y empecé a mover mis manos, y ordené en el nombre de Jesús, ordeno que este dolor no vuelva jamás en el nombre de Jesús. Declaro que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Y así, es como si uno de pronto le cayese algo en la mano, a barro. Entonces uno se limpia eso, va y se lava eso, no quiere tener eso. Así también,
Uno tiene que deshacerse de las dolencias, de las enfermedades, de los síntomas, rechazándolas. No quiero tener esto en mi cuerpo, lo rechazo, no lo recibo, en el nombre de Jesús se va. Y eso es lo que estamos hablando de lo que es confesión de la palabra. La fe entonces se expresa mediante la confesión. Uno confiesa y luego posee, ¿sí? Uno no puede sobrepasar la confesión. Uno no puede recibir sanidad confesando la enfermedad. La Biblia en Isaías 33, 24 dice, no dirá el morador estoy enfermo. ¿Sí? No dirá. Notemos que Dios dice, no digas que estás enfermo. No dirá el morador de la tierra, estoy enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué digo, Señor? Si estoy enfermo, ¿qué digo? Pues si estás enfermo, diga, por las heridas de Cristo fui sanado. Cristo cargó mis enfermedades, llevó mis dolencias, y digo que por las heridas de Jesús fui sanado, rechazo toda dolencia y me declaro libre y sano en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es lo que tenemos que decir. Entonces, a veces nosotros nos vamos por el lado negativo de la confesión. Confesamos cosas negativas. Si estamos estudiando y tenemos una materia, entonces muchas veces decimos, no, esta materia la voy a perder. Entonces, ¿qué está haciendo? Confesando algo negativo, está diciendo, no voy a poder pasar esta materia. Entonces, no diga, no voy a pasar esta materia, diga, el Señor es mi bandera, el Señor es mi victoria, tengo la mente de Cristo. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que esta materia la paso. Y la palabra del Señor dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Padre, yo te pido sabiduría para entender, para comprender esta materia y para pasarla en el nombre de Jesús. Y rechazo todo temor, renuncio a todo miedo de perder esta materia. Porque notemos que hay dos cosas ahí, el miedo de perderla y la confesión negativa, se unen. Entonces, a esas dos fuerzas usted tiene que contrarrestar con la palabra, ¿sí? Usted tiene que decir una para declarando liberación del temor. No tengo temor de perder esta materia. Y así como Dios dio sabiduría a Daniel y fue 10 veces más sabio que sus compañeros, yo también declaro que el Señor me da sabiduría, que aumenta mi sabiduría 10 veces más, así que puedo pasar esta materia. Y así es como obtenemos la victoria. Además, Dios no te ha llamado para que pierdas materias, porque el Señor dice que serás cabeza y no cola. ¿Sí? Serás cabeza y no cola. Así que confiesa que el Señor te va a conceder no solamente pasar la materia, sino pasarla con una nota excelente. Bueno, eso es confesar. Dios está conmigo, Dios está con nosotros, entonces ¿por qué no podemos confesar que nos va a ir bien? Claro que sí. Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Así que Él desea ponernos por cabeza, es decir, en alto, en primer lugar, y es lo que hemos de confesar. Bueno, en estos tiempos de COVID, no salgamos a la calle con temor, ni hable palabras negativas. Si usted sale a la calle diciendo, uy, un día estos de pronto me voy a infectar de ese COVID. Uno no sabe, en cualquier momento se puede infectar. ¿Sí? Entonces no, salga a la calle, use lo que ha hecho el gobierno, use sus tapabocas, lávese las manos, cumpla con las normas, porque eso también agrada a Dios. El buen ciudadano, o sea, el buen hijo de Dios es buen ciudadano, cumplidor de las leyes.
Entonces, no menosprecie las autoridades y no menosprecie el consejo, ¿sí? Así que lávate las manos y, y, ten prevención, ¿sí? Entonces, de esa manera, pero no vivas con temor. Si no vives con ese temor, es posible que algún virus se te pueda prender, pero la Escritura dice que no puede vivir en tu cuerpo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Ese virus representa la muerte, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿no? Que esa ley es una ley que está en nosotros, la ley del Espíritu. El Espíritu de Dios vive en nosotros, vivifica nuestro cuerpo y todo aquello que trate de causarle muerte y destrucción, el Espíritu Santo lo destruye. Así que ese virus no puede vivir en tu cuerpo. Pero no significa que tú vayas a tentar a Dios, como dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces voy a meterme allá en medio de un poco de gente que no tiene precauciones, pues estoy en desobediencia y ahí sí me puedo contagiar. Pero hay que ser sabios, dice la palabra. Bueno, porque no podemos ser extremistas, como aquellos que decían, tomarán en las manos serpientes, y entonces iban a buscar serpientes y las tomaban en sus manos, pues algunos resultaron muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las serpientes los picaron. ¿Sí? Pero es que no se trata de ir a buscar y de ir a tentar al Señor. Dice la palabra que tomaremos en las manos serpientes. No es por un accidente que usted metió la mano y una víbora lo picó, pues ese veneno no tiene efecto. Usted declara esa palabra. Dice, está escrito que el veneno no me hará efecto en mi cuerpo. Así como pasó con el apóstol Pablo, que una víbora lo picó y se le quedó prendida en su mano. Y todos pensaron que se iba a morir, pero él tenía la promesa, él confesó la palabra. ¿Sí? Que el veneno, que la víbora no le haría daño y no le hizo daño. Y llegaron a pensar que era un dios porque la víbora no lo mató, ni se inflamó, ni sufrió dolor. Entonces vea, así es como nosotros debemos tomar la palabra, creer a Dios y en esa forma somos más que vencedores. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos brinda para que nosotros vivamos vidas victoriosas. Confesión de la palabra. Pero para confesar la palabra usted tiene que saberla. Así que no descuide la lectura de la palabra. Hace poco en la página de la iglesia pasé un pequeño video de una investigación científica acerca de que leer la palabra una vez a la semana no tiene mucho efecto, 2 veces tampoco, 3 veces tampoco. Pero que cuando se lee la palabra 4 veces en la semana, eso representa un cambio significativamente grande, ¿sí? Así que debemos leer la palabra, ¿sí? Como le dijo Dios a Josué, no se apartará nunca, de ningún día se apartará de tu boca este libro de la ley. Así que nunca se aparte de tu boca el confesar la palabra del Señor respecto a las situaciones, ¿sí? Entonces, termino con un testimonio. Una señora, una mujer cristiana, estaba empleada en una ferretería. Entonces, habían pasado prácticamente el día sin vender nada. O sea, no había entrado nadie. Y el otro joven estaba, eran 2 personas. Ella trabajaba con un joven también que era el que atendía a ir a sacar las cosas de la bodega. Entonces le dice este muchacho, ¿qué hacemos que no se ha vendido nada? Son las 4 de la tarde. Ella le dice, no se preocupe. Dios nos puede enviar 2 o 3 clientes y hacemos lo del día.
Y entonces acabó de decir estas palabras y entró una persona, compró como 800,000 pesos. Entonces le dijo al muchacho, ve, vaya a la bodega y despache trae esas cosas. Bueno, entonces regresó y en ese momento ella estaba haciendo otra venta, ¿sí? Entonces le dice el muchacho, solamente nos falta uno. Y le dijo, no, porque mientras usted estaba en la bodega, yo vendí otros 600,000 pesos, ¿sí? Y entonces, exactamente tal como ella dijo, confesó 3 ventas le dio el Señor e hicieron lo del día. Entonces, para el Señor no hay nada imposible. Lo que tú digas creyendo, lo que digas te será hecho. Entonces, bueno, oremos al Señor, démosle gracias. Mira a ver qué debes cambiar ahora mismo. Debes confesar, cambiar tu confesión que estás haciendo. Si estás haciendo una confesión negativa, renuncia a ella. Y mira, preocúpate por saber qué dice la palabra de Dios respecto a eso. Y confiesa lo que Dios dice. Eso es confesión. Ponte de acuerdo y di lo mismo que Dios dice respecto a esa situación. Entonces busca de la palabra, busca una promesa, busca algo que se relacione con esa situación que estás viviendo y confiesa lo que dice la palabra. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias, porque tú nos has bendecido. Sí, Señor, y nuestra alma te bendice, porque tú has perdonado todos nuestros pecados, y tú eres el que sanas todas nuestras dolencias, el que rescatas del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Te damos gracias, Padre, te bendecimos porque, Señor, tú nos has dado tu palabra para que esté en nuestro corazón y la confesemos con nuestra boca, que nosotros estemos continuamente diciendo tus dichos, lo que tú has dicho respecto a toda nuestra vida, Señor, porque para toda circunstancia de nuestra vida hay algo escrito en tu palabra y nosotros debemos conocerlo y creerlo y confesarlo con nuestra boca. Y entonces esa palabra que confesamos, tú la apresuras para ponerla por obra. Y tu palabra no vuelve vacía. Esa palabra que confesamos no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para el cual tú la pusiste en nuestra boca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, renunciamos a esas palabras negativas, a esas palabras de no puedo, no lo voy a alcanzar, no voy a poder cumplir con esto, no voy a sanar, no voy a tantas cosas que decimos no voy. Y vamos a cambiar ese dicho no voy por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, lo logro. En el nombre de Jesús está hecho. Gloria a tu nombre, Padre. Sí, Señor, yo hablo salud en esta hora. Sí, Señor, hablo salud, Padre amado, para cada hermano que se encuentre enfermo y que cada uno de tus hijos también y cada amigo que está escuchando esta palabra pueda decirle a su cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús. Por las heridas de Cristo fuiste sanado. Responde y sé sano ahora en el nombre de Jesús. Hay que darle órdenes al cuerpo. Y cuando lo hacemos en fe, esa palabra Dios la apresura y la pone por obra. Gloria sea al Señor. Bien. Entonces, también quiero invitar a los amigos para que inviten a Cristo a entrar a su corazón. Repite esta oración, estimado amigo. Diga, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo te invito para que entres en mi corazón. Yo declaro que eres el Señor de mi vida. Y Señor, te pido que me perdones todos mis pecados y me laves con tu sangre preciosa, me des un nuevo corazón y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Bueno, eres salvo ahora. Tienes vida eterna ahora en este instante, por haber declarado que Jesucristo es el Señor de tu vida. Gloria sea al Señor. Quiero saludar aquí a algunos hermanos. Entonces, bueno, aquí hay algunas peticiones de oración. También vamos a mirar algunas, ya oré por eso, por si es por sanidad, ya oramos por sanidad. Entonces, y usted mismo declare. El reto es que usted con su boca declare ahora mismo. Entonces ponga esa petición en su boca, declare con su boca que está suplido, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice Gladys Pérez Vera: pastor, pido oración por favor para que mi hijo Luis David, Dios le conceda un buen trabajo. Entonces declare esa palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que mi hijo Luis David, Señor, tú le abras puertas, porque está escrito en tu palabra en Isaías que tú vas delante de nosotros abriéndonos puertas las cuales no se cerrarán. Y entonces, Señor, creemos que está hecho, que tú tienes esa empresa abierta, para ese trabajo dispuesto para Luis David. Gracias, Señor. Amén. Bueno, también saludamos a Marta Cárdenas. Bueno, ella manifiesta que quiere cambiar su mal genio, su amargura, que a veces le da. Bueno, es a veces situaciones que la palabra del Señor dice que hemos de confesar esa amargura y ese mal genio como obras de la carne. Y dígale, está en Romanos 8. En Romanos 8 dice que: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces son obras de la carne. Entonces renuncia a ellas en el nombre de Jesús y diga: Espíritu Santo, haz morir en mí estas obras de la carne. Renuncio al mal genio, renuncio a la amargura y declaro en mi corazón paz y gozo conforme a tu palabra. Bueno, y eso es el remedio, es ese. Ya tómelo y confiese la palabra que ha renunciado a la amargura y ya no tienes amargura sino gozo y alegría. Señor ha sanado tu corazón, el Espíritu Santo ha hecho morir eso en tu vida. Bueno, saludamos también a Gladys Rodríguez, a Elvira Suárez, también a Nancy Estela Torres Aguilera, a Joana Rincón, que Dios me le bendiga, a Marina Molano, bueno, también saludamos a Marina Molano dice: por favor, pastor, pido oración por Natalia Villamarín, que salió positiva para COVID, y por Janet Alarcón. Bueno, vamos a orar por las personas, y más si son creyentes, en el nombre de Jesús. Ese virus no prospera en ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por Natalia, Padre, y oramos, Señor, también por Janet, Señor, que han sido diagnosticadas con COVID-19, y Padre, nosotros hablamos vida y salud en sus cuerpos. Ordenamos que esos virus se mueran en sus cuerpos, y el síntoma de debilidad, síntoma de fiebre, síntoma de malestar se vaya ahora de sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Eso es la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús los hace libres de la ley del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús. Hablamos vida para ellos. Y para sus familias, Padre, que no se contagien, Padre amado. Si alguien se contagió, que ese virus muera en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Que estas familias sean guardadas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces confiemos en el Señor. Mucha tranquilidad y paz hay que tener cuando tenemos esa fe. Como resultado viene la tranquilidad, y debe estar también en toda la familia, que el Señor le saca con bien.
Eh, También saludamos a María Isabel Montoya Ovalle y le damos gracias a Dios porque anoche pedía oración por su nietecito. Su hija estaba teniendo a su bebé y estaba un poco demorado, pero tan pronto oramos, el Señor ya había respondido. Tengo entendido que acabamos de orar, o sea, oramos pero ya el Señor había respondido. Y eso es bíblico, porque la palabra del Señor dice que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor la sabe toda. Y muchas veces Él nos responde antes de que pidamos, pero es importante pedir y el Señor en su momento responde, a veces responde antes de que le pidamos. Y cuando le pidamos, pues ya el Señor nos ha respondido. Entonces, cuán bueno es el Señor. Entonces, felicitaciones a la bisabuela. Qué bueno. Entonces, que tiene otro bisnieto. Entonces, nos alegramos también, compartimos ese gozo. También saludamos a Belisa Quintero Toro. Bueno, este nombre es un poquito nuevo acá, pero que Dios me le bendiga. Qué palabra de hoy, pues cada vez que llaman de la clínica el enemigo me llena de angustia. Ahora tomo esta palabra y la declaro. Así es. Anote entonces, escribe ese Salmo 112 y grábese esos 2 versículos, téngalos en su corazón y usted es libre de todo temor. No va a tener malas noticias. Bueno, también saludamos a Nubia Betancourt, a Marina Molano. ¿En qué parte está lo del dintel de las puertas? Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 está allí la sangre del cordero que sacrificaron los hebreos en Egipto. Pero es un símbolo del Cordero de Dios que es Jesús. Exactamente. Así como la sangre guardó a ellos, también la sangre de Cristo nos guarda a nosotros. Ruth Marina Montoya, agradecida y en fe. Gloria a Dios. Trinidad Celi Rincón, también que Dios bendiga y esté con toda su familia en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay otro, pero no encuentro, no sale bien el video. Bueno, entonces un saludo para todas las familias que se han conectado en esta noche, aunque no hayan enviado algún aviso. Belisa también pide oración, pues por la palabra hoy ya está más tranquila, pero sí sigue pidiendo oración por Efraín Quintero, que sigue en la UCI, que ya está mejor, pero por lo que lo ven entubado, que tiene delirios. Bueno, vamos anoche oramos por Efraín Quintero, que estaba en la UCI, hoy se encuentra mucho mejor. Sigue en la UCI, y aunque está en la UCI, pero de ahí pronto va a salir completamente sano. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la obra que has empezado en Efraín Quintero, tú la terminas, Padre. Y en el nombre de Jesús hablamos vida y salud. Y Padre amado, que esos síntomas de enfermedad desaparecen, toda debilidad se va de él. Y en el nombre de Jesús declaramos que sus pulmones asimilan el oxígeno, que la sangre también es oxigenada, que la sangre también circula libremente, tiene el nivel de coagulación necesario, Padre. Y en el nombre de Jesús, hablamos vida para Efraín. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, y repito, no tengan temor de malas noticias. Dios está hablando esta palabra a tu corazón, estimado amigo, hermano. Entonces, aunque haya recibido esa mala noticia del COVID-19, usted no tema que si usted se aferra al Señor, seguro que no va a tener va a estar tranquilo en medio de esta situación, sabiendo que no va a tener un desenlace trágico,
sino que el Señor guarda la vida de su familiar, de su amigo, en el nombre de Jesús. Amén.